El título de este sermón es El sueño de Nabucodonosor. Abran sus libros, sus Biblias en capítulo 2 de Daniel. El sueño de Nabucodonosor es Daniel capítulo 2. Daniel y sus tres amigos hebreos habían sido enviados a Babilonia como cautivos, esclavos, y fueron forzados a ser castrados y ser eunucos y servir al rey de Babilonia. Y fueron entrenados por 3 años en toda la literatura, sabiduría, por los magos y astrólogos. Imagínate qué nos pasaría. Pero estos hombres creían en la palabra de Dios. Estaban entre adivinos, magos, con muchas supersticiones. Y entonces el rey tiene un sueño y manda a estos magos para que les dijera qué había soñado. Y no solamente eso, sino la interpretación del sueño. Ahora, estos hombres sabios eran un grupo especial por su especialidad, por su sección de conocimiento. ¿Les suena algo en cuestión del gobierno? Expertos. Y les dice a estos hombres que interpretaran el sueño. Ellos contestan: danos el sueño y te lo interpretaremos, porque no hay nadie quien pueda saberlo excepto los dioses que no habitan entre la carne, salvo los dioses cuya morada no es con la carne, de acuerdo al versículo 11. Su morada no es con la carne. En otras palabras, ese secreto sueño no puede ser carnalizado, no puede entrar a la arena de la tierra. No creían que un sueño pudiera tener una interpretación carnal. Ahora, muchos modernos están de acuerdo con esto. No creen que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Todas las religiones paganas son gnósticas y separan lo espiritual de la carne, de la esfera espiritual de la esfera carnal. Por eso los escépticos dicen que Jesucristo no es posible que haya venido en carne. El espíritu del anticristo niega que Cristo haya venido en la carne. Es lo que los magos hoy en día están de acuerdo con esto. No creen que la Biblia puede ser práctica al día de hoy. No puede ser practicada, no puede ser carnalizada. Eso está en lo espiritual. Que se aleje del mundo secular, dicen ellos. Ahora, estos hombres sabios de aquellos días creían esto, pero vamos a ver el otro lado de la moneda. Aquellos que dicen que lo secular no debe entrar en lo espiritual, es lo mismo. Hay expertos que no interpretan este sueño.
Y este rey tuvo la decisión de matar a todos. Son unos mentirosos. Cuando Daniel escuchó esto, pidió a Dios por sabiduría, pidió por la interpretación del sueño y la obtuvo. Y esto es lo que todo líder debería hacer. Oh, no somos de lo secular, sí, también en el mundo secular. Todo pastor y todo líder secular deben de hacer lo que Daniel ha hecho. ¿Estás de acuerdo con ello? Pide por sabiduría. Santiago 1:5. Si cualquiera de ustedes que le falte sabiduría, que le pida a Dios, quien la da deliberadamente, sin límite, sin reproche. Y se le dará dado. Esta es la palabra de Dios. Pero pidámosle en fe, sin duda, creyendo que Dios da la respuesta. Porque aquel que duda es como la marea del mar que va por donde quiere el viento. Aquel que predice esto y lo otro y no pasa. 15 veces lo ha hecho los hombres sabios de este mundo. Y aquí, esta es una promesa que todo mundo debería entender. Y esto no es nombrarlo y clamarlo. Porque aquel que lo hace con esta duda no recibirá. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Así que espera respuesta, no dudes. No esperes que no haya respuesta. Pero ¿qué si Dios está en desacuerdo con tu opinión y la opinión de los expertos? ¿Qué harías a esa respuesta? ¿Cuál tomarás? ¿Cuál tomarás? Esa es siempre la pregunta. ¿Qué voz vas a escuchar? Porque es el entendimiento en contra de los pensamientos del corazón. Daniel 2:29 dice, por saber lo que había de ser, lo que por venir, y el que revela los misterios, que mostró lo que ha de hacer. Entonces, hay dos arenas, espiritual y carnal. El alma y lo espíritu. El alma es lo sensual, la arena natural del entendimiento. El espíritu es el corazón o la arena subconsciente. Un sueño como el sueño de Nabucodonosor viene en forma de símbolos porque está en el subconsciente y en esa arena, en la arena del espíritu. Muchos sueños tienen significado y vienen una y otra vez. Y así, muchas veces Dios habla, así como habló al rey Nabucodonosor, rey del mundo en aquel tiempo. Y aquí está el sueño. Sueña de una imagen que tenía una cabeza de oro, que tenía un pecho de plata, el estómago y los muslos de bronce, piernas de acero, pies de arcilla. Entonces, una pequeña piedra que sale de la montaña
Y no hay duda de que esta pequeña piedra contiene todos los elementos de esta estatua: oro, plata, bronce, acero. Y esto es lo que hace Dios. Se vuelve esta piedra y toca los pies. La estatua se derrumba y aquella pequeña piedra empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que se convierte en una montaña, donde la montaña tan grande que cubre toda la tierra. Esa es la interpretación. La visión. ¿Cuál sería la interpretación ahora? Entonces Daniel llega a decirle al rey: aquí está la cabeza de oro, Babilonia. Dice: después de ti vendrá otro rey, y es el imperio medo-persa. Porque Ciro era mitad persa. Después de esto, habrá otro reino, que era Grecia, con Alejandro el Grande y su imperio. Después de esto, otro reino, con las piernas de acero. Y esto fue cumplido con Roma. Y aquí tienes las fechas enfrente de ti. Después de estas piernas de acero, vendrán los pies y los dedos, barro y en parte hierro. Esto fue durante el derrumbamiento del Imperio Romano, donde había una invasión por los bárbaros, parte alemanes, y todo esto empieza a decaer con la primera invasión en el 476 después de Cristo. Una invasión tras otra, empiezan a casarse unos a otros, se empiezan a incorporar en la sociedad. Y todo esto fue predicho 1000 años antes. Daniel está diciendo el futuro, porque Dios se lo ha mostrado a Nabucodonosor. Simplemente no entendía el sueño. Así que la pequeña piedra se convierte en una gran montaña y sigue creciendo y sigue creciendo. Aquella pequeña piedra que tumba esa estatua piensan que es la segunda venida de Cristo, y esta no es la segunda venida, es la primera venida de Cristo, cuando asciende al Padre y se sienta a la diestra. Porque claramente dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Y todo esto tomó parte con una pequeña piedra. Ahora es una gran montaña. 1/3 del mundo clama ser cristiano al día de hoy. Aquí están las estadísticas. No sé si puedas leer así de pequeño. Pew, they do these studies where they found out. Put the next one. 1/3 of the world. I'll show you the stats. Well, no, go back to the previous one. I just want to. Quiero apuntar algo aquí.
In 100, well, say 1000 AD, there was only one Christian for every 270 people. Is that what that says? I can't see it. 220 people. One in year En el año 1000. 100, Watch how it en el goes. año Look at 1000, 1500. uno cada 69 gentes era cristiano. Christians were there. One. En el año 1500 después de Cristo, uno And de look cada at 19. 27. You know, I used to be able to see that far. ¿Sabe? Solía ver de lejos. Yeah, 19 what? 50? Look at yeah, Vamos a look at ver en los 1900. 1900 There was un only one cristiano Christian for every cada 27 people in the 27 world. gentes en el mundo. That's a pretty low percentage. Ciertamente es un porcentaje But muy notice it bajo, keeps growing. pero sigue The creciendo. mountain La is montaña growing. sigue creciendo. And then in 19, what's that say? En el 1950, uno de cada 21. 1980, uno de cada 11 Look how much it grew gentes en el mundo between 1980 proclama and ser cristiano. Y en 1989, uno de cada 7. Okay. Ahora, vayamos a la siguiente diapositiva. Ahora, Now, in 2000, en el 2015, un 1/3 tercio, of the uno de world, cada one out of 3, clama claim ser to be cristiano. Christians. Now, here's what Y esto es lo que donatists and those who reinvent los Orthodoxy donatistas y and aquellos que quieren Anglo-American reinventar historical el cristianismo provincialism object to. y se They say, but they're not all real Christians. oponen. Oh, pero no son reales cristianos. Were all of Israel ¿Son real cristianos Christians? reales? Dime tú. Paul says God was not pleased Pablo with most dice, of no them. estaba Just look at the children of complacido Israel. con la mayoría de Were they all ellos saved? cuando habla del pueblo de Israel. God said, Israel Pero is dice my Dios, son. Israel es mi pueblo, mi primogénito. Aún cuando eran inconversos, muchos de Most ellos of them no eran creyentes, pero Dios aún los llama a su pueblo. people. Pray for wisdom to see that. Pedimos, Holy Spirit to make you see. pidamos oración, pidamos sabiduría para entender esto, hermanos. Porque la iglesia visible es importante aún cuando no es salva. It's still Todavía in God's está covenant. en That's el why we pacto baptize de babies. Dios, por Babies eso are in bautizamos God's niños. covenant. Cuando And when son they're baptized, their bautizados, sins are forgiven, but on a temporary hay un basis. perdón de pecados en una base temporal. They still gotta be born Requieren again, ser nacidos de nuevo, but they're pero in están God's covenant. dentro All of Israel del pacto. Todo Israel que salió de Egipto estuvo en el pacto de Dios. No fueron todos salvos. La mayoría de ellos no fueron salvos. Dice Corintios, todos fueron bautizados, todos tomaron comunión, pero la mayoría de ellos Dios no estuvo complacido. Ese es el pacto. Siguen siendo el pueblo de Dios. Y Dios necesita un testigo en la tierra, un pueblo con el cual trabajar. Amén. Ahora entonces, 1 de cada 3 personas en el mundo clama ser cristiano. Y esto es importante porque la montaña sigue creciendo. Y mira los resultados que trajo esta piedra. Trajo el final de una pobreza extrema. Mira las estadísticas. ¿Puedes verlo? Este es el resultado del Evangelio. Este es el resultado de esta pequeña piedra convirtiéndose en una gran montaña. Los cristianos dicen, oh, pero es por el humanismo. Es porque somos tan inteligentes y estamos cada vez más inteligentes. No, claro que no. Entendemos la caída de Adán. Y todas estas nuevas invenciones, tecnologías, todo esto es por Jesucristo. Es porque el crecimiento de esta piedra. Ven a la fe y rechaza esas mentiras de la evolución. Son mentiras. El hombre no está evolucionando. El humano evoluciona. Imagina una civilización que sea totalmente aplastada, lo que pasó en Sudamérica. Ve a las selvas y ¿qué pasa? Estaban avanzados.
antes de ser aplastados. Y una vez que escaparon, y lo pasó a nosotros. ¿Sabes cómo inventamos alguna cosa? Las computadoras. Necesitas otras gentes, ¿verdad? Necesitas ayuda. Y eso es lo que hace el intercambio, es lo que hace la libertad. La libertad permite el intercambio con otras gentes y aprendemos. Y es así como llega la prosperidad, donde las naciones cooperan con las naciones, pero no las naciones se convierten en una. Porque entonces todos tendrán que hablar el mismo lenguaje. Y esto no es posible cuando uno se convierte en discípulo de Cristo. Todos eran diferentes. Estos judíos estaban resentidos por los discípulos. Es lo que hacen muchos cristianos por la ley de Dios. Y entonces, vayamos a la siguiente diapositiva, donde esta pequeña piedra hace que las gentes vivan más tiempo. No es la evolución. Es la piedra que crece, el reino de Dios está causando estas cosas. ¿Ves? Cuando la imagen se derrumba, la pequeña piedra empieza a crecer y crea el cristianismo en Europa. Toda Europa fue convertido al cristianismo. Ese es cristianismo, que evoluciona a una civilización occidental. ¿Es lo que el marxismo quiere destruir? Pero porque todo empieza con Jesucristo. ¿Dónde está la piedra que vino rodando? Y esto representa a Jesucristo. Él es esa roca. Así que ahora vivimos más. El tiempo promedio que se vivía en 1843 era 40 años. ¿Sabías eso? Claro, algunos vivían más, otros menos, pero el promedio era 40 años. ¿Sabes cuál es el promedio el día de hoy? 80 años. ¿Por qué? ¿O por la evolución? ¿O porque el hombre sea más inteligente? ¿Porque tiene mejor medicina? Libertad. Libertad. Libertad trae vida. La libertad trae que el hombre invente fertilizantes, que haya medicinas, todas estas cosas, pero la libertad viene de Jesucristo. Y viene, en nuestro caso, de nuestra Constitución americana, que nos permite inventar cosas que no son permitidas cuando estamos debajo de una aristocracia. Si vienes con una nueva idea, Galileo y otros científicos son ejemplos. Pero, ¿sabes? La Constitución americana permite esa libertad y por eso se ha derramado sangre. Y estas bendiciones a los Estados Unidos, Dios Padre, no mandes maldición. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a arrepentirnos. Y todo lo hace por el bien de nuestros padres. Ellos han establecido una ética de trabajo, un orden que evoluciona en la Constitución que protege a los seres humanos, que tomó parte ¿en qué estado? 1639, written by a Puritan preacher named Thomas Hooker for the state En el estado de Connecticut.
La primera constitución de la humanidad escrita por un puritano. Y te podría decir cada vez más contexto acerca de esto en Escocia, donde los pactadores escribieron esto, una línea y nuestra Constitución está basada en esta declaración de San Quahar en Escocia. That the Lion of the Covenant wrote, Richard Cameron, which made him the most wanted man in the British Empire, and they finally got him and cut his head off. But liberty Pero la libertad continúa marchando, y esta sangre de estos pactadores escoceses, 20 años sufriendo, que fueron aniquilados, pero su sangre no fue en vano, porque después de esto terminó la gran revolución y trajo una libertad de religión. Y esto vino a los Estados Unidos por los medios de los puritanos. Y dijeron durante la Revolución Americana a los británicos, esto no es nada menos que una revolución escocesa presbiteriana. Ojalá que pudiera decirte la historia completa. Así que después de Daniel, que predijo el futuro, el rey cae ante él. ¿Puedes imaginar esto? El rey del mundo en aquel tiempo, tan orgulloso y poderoso, cae de rodillas ante Daniel. Se sentía frustrado antes de Daniel. Y dice, se mandó que le ofreciesen presentes e incienso después de que Nabucodonosor se postra sobre su rostro. El rey habló a Daniel, dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el que revela los misterios. La Biblia es un revelador de los secretos, porque pudiste revelar este misterio. Este capítulo es una gran revelación. Cuando Dios es rechazado, dice aquí, Él lo hace. Jesús lo ha hecho. Vino, murió, descendió, se levantó, ascendió, se sienta y está reinando. Y vendrá una vez más para terminar el trabajo. Aleluya. Dice, Dios pondrá un rey por siempre, por siempre. Todos aquellos reinos terminaron, pero este rey es para siempre. Y está creciendo y creciendo y será una montaña más grande de la que es ahora para el tiempo que Jesucristo venga una vez más. Terminará el trabajo antes de venir. El gran avivamiento todavía está por llegar, está por venir. ¿Ves todo el caos que está saliendo allá afuera? El diablo no está ganando. El libro de Apocalipsis, ¿qué pasa en el capítulo 12? Cuando el diablo es lanzado, ¿qué hacen los habitantes de los cielos? Dice, regocijaos, habitantes del cielo, porque el diablo ha sido lanzado. Pero ay de ustedes, habitantes terrenales, ¿dónde vives? ¿Quiénes son ellos, inconversos?
porque el diablo ha venido con gran ira, sabiendo que su tiempo es poco. El diablo ha venido porque sabe que su tiempo es corto, que ha sido derrotado. Y la gente de Dios está alabando. No es el final de la historia. ¿Por qué los cristianos siguen llorando diciendo que van a ser destruidos? No han leído el resto de la historia. Dios manda fuego para destruirlos. Este monte sigue creciendo y nada puede pararlo. Este reino es para siempre. Créelo. Ten fe. No creas lo que dice el mundo. Están mintiendo, hermanos. En los 1665, quisiera poder recordar el nombre de ese libro, donde decía cómo el mundo estaba siendo lavado de la mente. No puedes creer todo lo que dicen los medios. Hay principados donde nuestra guerra no es con la carne. Nuestra guerra es en estas esferas satánicas. Cree en el Dios. Ten fe en Dios. Amén. Seamos optimistas. Sí, nos podrán matar. Tal vez nos pongan en prisión, nos multen, pero eso no importa, porque miramos a la victoria. Porque cuando el número de los mártires sea cumplido, dice la palabra, vi el alma de los mártires en el altar. ¿Cómo llegaron? Dice Juan, han sido lanzados en nombre del Señor como sacrificios. ¿Qué pasa cuando el sacerdote toma la sangre del sacrificio? Es lanzada debajo del altar. Y las almas de estos mártires. Y dice, ¿por cuánto tiempo, Señor? ¿Por cuánto tiempo? Y obtuvieron una respuesta. Cuando el número sea completado. Así que han sido muertos tantos mártires haciendo guerra contra los santos una y otra vez. Pero cuando sea el número completado, ¿qué pasará? Constantino dio libertad para los cristianos. Así que, hermano, no tengas miedo de ser un mártir, porque cuando estamos delante de Dios, habitamos lugares celestiales. Eso es lo que pasó durante los 28 años de matanza en Escocia, porque había una ley. Y la ley decía de que no puedes reunirte, que no podías reunirte. Tienes que venir a mi iglesia, decía el rey. Dijo los hermanos, tú eres el anticristo. Perdieron sus trabajos, perdieron sus iglesias. Cristo es la cabeza de la iglesia. Predicaremos en las afueras. Y se promulgó una ley que si predicabas en el aire libre, era muerte. 400 de ellos fueron muertos. Fueron enviados como esclavos a América o murieron en prisión. Pero su sangre no fue derramada en vano y ahora estamos disfrutando de esas bendiciones. Amén.
Noten que a través del libro de Daniel hay un progreso de Nabucodonosor y esta revelación divina. En el capítulo 1, Daniel se propone no contaminarse de la comida del rey. En este capítulo se le revela y conoce que el Dios de Daniel es el Dios de los dioses. Y cuando enloquece, se convierte en bestia, su razonamiento fue restaurado. Levanta sus ojos a los cielos. Y creo que es ahí cuando nació de nuevo. Así que es progresivo. Cuando los 3 hijos hebreos fueron lanzados, todavía no era nacido de nuevo el rey Nabucodonosor. Después de ser humillado 7 veces, como las naciones hoy en día son humilladas, y comen pasto como las bestias, el tiempo restaura. Y Dios tiene su calendario. Y Dios tiene su tiempo. Creo que Él fue cabeza de las naciones, pero creo que el tiempo vino que el cuerpo hará lo que la cabeza hizo y vino a Cristo. Los gobernantes, lo creo. ¿O esa es tu interpretación, pastor? Créelo y ten fe en Dios. No seas como aquellos que creen en el fin del mundo. Eso no es cristiano, hermano. Eso no es una doctrina cristiana. Es una doctrina falsa. Otra cosa que está mal, enseñar es que los negros necesitan de los blancos. Es un insulto, hermanos. Did we show those 3? Yeah, you got the 3 steps up there on the overhead. Entonces, una vez más, la primera tiene que ver con la revelación, la segunda es una libertad de religión y la tercera es una razón restaurada. Hoy en día vivimos en un tiempo de locura, donde el mundo parece que está ganando, pero Dios ha dicho, pedidme y te daré como heredad las naciones y todas las posesiones. ¿Crees que Dios pueda contestar esa oración? Jesucristo está orando esto y Dios está contestando. Así que vayamos al gran reino del gran David, donde recuerda cómo llegaron a David, a Hebrón, para cambiar el reino de Saúl a David. Y más de 335,000 vinieron de todas las tribus de Israel y se le fueron dadas a David. Pero de los hijos de Isaacar, una de las tribus, que tenían entendimiento de los tiempos para conocer lo que Israel debería de hacer, sus jefes eran 200, y todos sus hermanos. ¿Quiénes son estos hijos de Isaacar el día de hoy? ¿Serán estos oficiales? No. Ni siquiera creen en Dios. Quieren un gobierno mundial. Quieren solamente un solo gobierno. En la Torre de Babel, Dios creó las naciones. Antes de eso, querían hablar solamente un lenguaje.
You got it from y top to fueron bottom. You destruidos better desde arriba hacia do abajo. what we say. You better not have church. No debes de tener iglesia. And you better put on a mask and you better not sing. Y mejor que no cantes y te Paul tapes said, la boca. We all, Los apostles apóstoles que dirían, or Christians, unlike Moses, así como Daniel, do not put a mask over our faces. Now, I'm not speaking just saying that no estoy nobody should diciendo wear a que nadie mask. debe de usar una máscara. I'm saying if you're sick, Estoy you diciendo probably que si should. estuvieras enfermo, debías de mask will hacerlo. keep you from giving it to others. But a mask ain't going to keep you from Pero una catching it. máscara no te va a impedir que la 'Cause that obtengas. virus will go right through that mask. It means nothing to that virus. It is so tiny. Así que, So ¿quiénes who are son today's estos sons of hijos de Issachar? Isaacar? Not Ninguno one de of them ellos believe in quarantining creían people. Not one. en poner en All the reformed cuarentena guys gente I sana. know, not one of them Ninguno de ellos. believes it is right to Ninguno de quarantine ellos creían healthy esto. people. The Bible teaches that you La Biblia quarantine enseña the que sick. tú pones en cuarentena a la gente You might have enferma. to, if a city gets the population of them gets high, then a decision has to be made to quarantine that city, keep people from going in and out that city. That's biblical. Lo que no It's es not bíblico biblical to es quarantine esto, healthy people. poner en cuarentena a against gente God's law. sana. Es en contra de la ley de Dios. It's against Es en American contra de la freedom, libertad American tradition. de lo que son los You Estados can't Unidos. kill the economy in order to No save people from the puedes virus. matar a la economía para salvar It's wrong. la salud de algunos. And the cure is La worse cura than the disease. es mucho más They'll dañina use fear que la to misma block out enfermedad. all reason and everything I just Y said. muchos están de acuerdo conmigo Fear. en esto del miedo. Responsible leaders do not Porque create líderes fear. responsables no crean I just pánico. saw an old movie where this crook had Acabo de stolen ver a una cylinder of película cobalt, donde un ladrón roba and he could wipe out Los Angeles if he opened it up. It's in powder roba form. un arma que puede matar police todo are trying to el find the mundo guy. por completo. La They don't policía know lo encuentra, who has it. But they know sabe he que has it. tiene esta arma, So sé they que gotta make a tienen decision. Do we tell una the decisión que people? hacer. Le decimos a la gente, This is the way it y used to be in así, America. así solía hacerse No, we en don't Estados tell Unidos. them. No nos lo decimos. They'll Van a panic. entrar en pánico. Y That's eso es lo what's que está happened today. pasando hoy en día. Pánico. Panic. Thus saith the Así dice el Lord. Señor. And I'm not just Y saying no lo this digo by nada myself. No más. prophecy is of any Ninguna private profecía es de interpretation. interpretación privada. All of Todos my friends estos agree, hermanos que tenemos and they say en it la all the fe time on estamos de Facebook. acuerdo. Andrew Andrew Sandlin, Sandlin, Jeff Jeff Durbin, Durbin ni never even siquiera closed his cerró services. ninguno de sus servicios. But he would announce, we're going to meet the same place we did last week because they don't have a church building. 300 300 gentes se juntaron simplemente porque no se les permitió abrir su iglesia. Sweden never closed Suecia down, nunca cerró and deaths had gone to zero. y sus muertes se han decrecido hasta The cero. way that's how you Así, stop the así plague. paras la plaga. Así es That's how como you se stop it. para. You don't No la stop it paras by quarantining poniendo en healthy cuarentena gente sana. people. It's got to run its course. And that's how you create herd immunity. All of my friends are saying the same thing.